Sexta Visión presenta Sin pelos en la lengua. Hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a su programa preferido Sin pelos en la lengua. Como siempre, hartos temas que tocar, tanto de la contingencia como situaciones que van ocurriendo en la vida. Contamos con la grata compañía de don Carlos Poblete del Centro Cultural Conciencia Crítica. Don Carlos, bienvenido. Muchas gracias. Que esté por acá. Un agrado participar y compartir este panel en esta casa amiga. Qué bien. Por supuesto, este programa no sería lo mismo si no estuviese aquí nuestro querido Hernán Garrido. Hernán, ¿cómo estás? Muy bien. Lo veo muy bien ahí, que se ve bien con eso. Me trajeron este regalito de ¿cómo se llama? De ¿Bolivia? Colombia. Colombia. De Colombia. Ya. Me lo trajo la señora María José, La dueña de casa aquí. la dueña de casa, así que por eso que yo Y no hoy se ve día... ahí el contraste cromático. Sí. No, sí, hoy día voy a grabar con él porque me siento muy honrado de ese regalo. O sea que no sea de los amarillos por Chile usted la próxima vez. Aquí está medio matizadito, así que... Pero no le ponga cuestiones políticas a los regalos. Muchas gracias, señora María José. No, hay que tomarse la vida con humor. Sí, muy lindo, muy linda la artesanía. La otra vez colombiana. grabé con el del faraón, así que esta hora... ¿Sí? Es más, sí, esa me la perdí yo. he grabado con el faraón, he grabado con el gorro ruso, he grabado con todo, pues, compadre. Ya. ¿Ves que vengo de alguna parte? Es que usted es muy viajado. Sí, señor. Sí, está bien eso, está bien. Pero nunca he cambiado de idioma. Este es histórico. Es chino, No, ¿no? No, ese es ruso. Sí, es soviético. ruso. Sí, soviético. Sí. 33 años lo tengo. Mira, El Zrevinus sovietski. yo traje el de piel de bisón. Socialistический Республика. Correcto. Uy, se te cayó un Ya. documento, se te cayó un documento. Estos son mío. torpedos míos. Bueno, como le decíamos, hoy día ocurrió un hecho importante para la vida del país, no solo la vida política del país, sino que fue la cuenta pública del presidente Boric, que en realidad es como la primera, de verdad, porque la anterior llevaba muy poco tiempo, fue casi como una... ¿Qué es lo que vamos a hacer? Así que una introducción, claro. Estuvo mucho rato hablando el presidente. Me parece que es importante que se mantengan las tradiciones democráticas en este país, con el respeto y con que se merecen por la importancia del evento, valga la redundancia, democrático que representan. Así que, don Carlos, no sé si tuvo oportunidad de verla, algún comentario. Sí, tuve ocasión de, además que estaba muy interesado personalmente de escuchar para tener la información de manera directa y tener así argumentos y solidez también en los fundamentos y en la argumentación que uno tiene que dar frente a determinadas situaciones de carácter económico, social, cultural, político, científico, porque se abordó todos esos temas en una intervención de casi 4 horas que me pareció muy pertinente en un país en el que no se conversa tanto. Se habla pero no se conversa porque no es lo mismo y tampoco se lee casi nada. Entonces se me ocurre que quien tuvo la oportunidad de escuchar esta intervención hoy día tiene a su haber una cantidad de datos, de información que son muy útiles para saber en qué país estamos, en qué momento estamos viviendo como sociedad, porque ya digo, se abordaron temas muy diversos. Fue una pluralidad temática la que abordó el presidente en su intervención y yo creo que eso dará para comentar, para conversar sobre los contenidos que yo creo que le hace bien a la sociedad. Absolutamente. Es una necesidad. Sí, es necesario mantener el diálogo. Creo que el diálogo es base en la convivencia humana y la información. Claro, incluso tanto quien apruebe lo que dijo el presidente o quien también discuta eso, sí, o discrepe de las diversas ponencias que hubo ahí, pero lo importante es que la ciudadanía se informe
y que efectivamente tenga razones válidas, justas, para apreciar el momento que estamos viviendo como sociedad e incluso como universo, como mundo. Así Porque las situaciones no están fáciles en todo el mundo. Así es. Hernán, Sí, supongo yo que también usted tengo- tuvo oportunidad Sí, lo escuché. de escucharlo, ¿cierto? Sí, lo escuché. Cuando desperté como a las 4 de la tarde, pero lo escuché. Oye, no, mira, yo antes que todo quiero hacer mención de la despedida de uno de los grandes que hubo aquí en Rancagua. De los grandes, ¿por qué digo de los grandes? Porque son del grupo, ese grupo macizo, como de esa selección de dirigentes de la sub, ¿cómo se llama? Como la generación dorada. Como la generación dorada. Y en esa generación dorada estaba mi amigo Rodemil Aranda. Ayer falleció de un cáncer a la laringe y hoy día fue sepultado. Así que yo creo que como programa programa de carácter sindical y político, sumarnos al homenaje del reconocimiento de la, ¿cómo se llama? De la incaudicalidad del hombre, Es su trayectoria. de su trayectoria. Por eso, y sus principios eran tan inclaudicables que nunca no hubo dinero que lo comprara. No hubo. Era de los dirigentes que de verdad fueron un ejemplo de ¿cómo se llama? Yo diría de humildad también, ¿ah? No, de humildad y de consecuencia. Y no es que lo quiera, ¿cómo se llama? Agrandar al extremo pero me acuerdo que cuando murió Gladys Marín, no hubo nadie que le sacara un reproche a la Gladys Marín, porque incluso los de la U de derecha y ultraderecha dijeron sí, Reconocieron- y reconocieron su consecuencia Los Absolutamente. valores. y sus valores. Yo en este caso, yo quiero reconocer la consecuencia que tuvo el Rodemil Aranda frente a su principio, frente a su partido y frente a los trabajadores. Así que, Rodemil Aranda, descansen. Bueno, nos sumamos como programa. Yo también tuve la oportunidad de conocerlo, trabajando como médico general en la FUSAT. Me tocó muchas veces que él se acercara a mí por algún problema de algún trabajador que estaba padeciendo alguna patología, o lo que todos sabemos, cuando estaban en esos conflictos de que tenían un accidente laboral y que todos sabemos que tratan de esconder... La licencia médica es falsa. Exactamente. No, si a mí me llamaba la atención que todos los que se accidentan estaban de vacaciones. Sí. Yo no sé cómo te accidentas en el trabajo si estás de vacaciones, pero era una cuestión que O lamentablemente se llegaban sigue. los tomicamos, que todavía llegan y te mejoraban 1, 2, 3 y estáis mejor. Mañana Claro. salí a No, trabajar. de verdad, nos unimos, el pésame a la familia, Él a no sus claudicaba amigos, esas cosas. a sus colegas, así que de verdad yo también lo siento mucho. Como programa yo creo que... Sí. Sí, yo también me asocio a ese recuerdo, a esa valoración y al duelo que obviamente aflige a su familia en primer lugar y a muchos que lo conocieron, trabajadores del cobre. Lo conocí hace unos años y siempre recuerdo de él su humildad, su disposición a ayudar, a ser muy solidario. Y esos valores yo creo que no pueden darse por perdidos. Y eso es lo que hay que, digamos, reconocer hoy día en la persona que él fue y que de alguna manera sigue siendo. Sí. Oye, y referente a lo ¿cómo se llama? A la cuenta que dio el presidente, es decir, tenemos una derecha que es sorda. Hay gente que son sordos. Es decir, lo que escucharon no lo entendieron o no lo matizaron. Es decir, gente que desconoce todo lo... Es decir, lo que hizo el presidente, que me gustó, me agradó mucho, en la forma que lo leyó, la forma que lo planteó. presentó. No fue ni fanfarrón, no, es una conversación como llegándole a la gente en la mejor forma.
que en el tono y en la entrega de la información nadie se puede quedar ajeno a que hoy día la gente tiene más conocimientos que ayer, indudable. Desgraciadamente el horario no concordó con que la masa trabajadora no lo escuchara, pero sí va a haber una discusión, como decía el amigo aquí, Carlos, una discusión de que los que no le gustó, los que le gustó, pero va a haber una discusión. Hay antes y un después del discurso. Porque la gente, porque empiezan a caerse, pero se empiezan a caer así como a desmoronarse las fake news de la derecha. O sea, que este gobierno no hace nada, que no ha hecho nada, que no, se olvidó de la clase trabajadora, de la clase media, se olvidó de todo. Y empiezan a darse cuenta que hay muchas cosas que se han hecho durante el año. Es decir, un año, 3 meses, son 460 medidas que se han tomado en favor de la gente. La rapidez con que se construyeron las casas hasta después de los incendios. Es decir, pero yo creo que el problema que tiene, lo que tiene el gobierno y que la otra tiene todas las ganancias, todas las facilidades, es que no comunica todo lo que hace. Y se lo comunica como los medios de comunicación, salvo están todos en una pura línea, la hacen como una noticia, una noticia fugaz. Y como es tan fugaz, como que se pierde al otro día. En cambio, los otros, y empiezan con las fake news y a inventar cosas, le dan y le dan y le dan y le dan todos los días, y tenemos los ¿cómo se llaman? Los matinales como reality de asalto, reality de botonazo, reality de toma de... Es decir, puro reality. Entonces la gente como que te empieza a hacer una figura de que está viviendo en un país que ya está ya... colapsado. El Far West. ¿Cachai? En el Far West, el que tiene más pistolas se toma más poder. Y yo digo, como están funcionando hoy día, que no es menor empezar a desbaratar crimen organizado como el que trajo el señor Piñera aquí a Chile, como el Tren de Aragua, y a muchas otras organizaciones de criminales que se exportó a Chile después de la invitación generosa que hizo cuando dijo Cúcuta: vénganse todos a Chile porque quiero gente como yo. Y agarraron todos los patos malos y se vinieron para acá por los de estos del Tren de Aragua, como eran gente como él, delincuente. Entonces, te digo, empieza como... hay una cuestión silenciosa, pero que está dando resultados. Ya se tiene casi un gran porcentaje del Tren de Aragua aquí, ya metido en la cárcel, los grandes líderes, inclusive el cómplice del que mató al carabinero, ¿cuánto se llama el último? Palma, ya está preso. sí. ¿Entendí? Entonces, se están haciendo cosas, requisos de armas, de droga, que no salen más que noticias fugaces, Sí. que no te quedan en la retina. A mí igual eso me Y preocupa. la gente cree que no se está haciendo nada. Sabes que a mí me preocupa. He visto un tono de mucha crispación en algunas personas, y lamentablemente muy casi impenetrables a que uno les pueda explicar o que les pueda presentar los avances, como tú has dicho, sí, y las cosas que se han hecho. Pero es una cosa que de verdad de verdad me complica, porque veo que hay mucha gente que desde el momento en que empieza a hablar, cualquier autoridad sea, inmediatamente dicen, no, están mintiendo. A mí me ha tocado decir, ya están mintiendo, y yo he tenido que responder, disculpa, yo suelo no mentir, trato de no mentir, trato de ser honesto. Podemos estar en desacuerdo con lo que planteamos, pero esa cosa así como tan de una línea tan dura, impenetrable, vuelvo a decir, realmente es preocupante. Pero es producto de lo ¿cómo se llama? De cómo llegó Trump al poder, Sí, de por cómo supuesto. llegó Bolsonaro al poder.
es a través de esta cuestión de los Vox, de la fake news. Ahora, mira, entonces, todas estas cosas, hice la gente que no tiene llegado, por lo menos no tiene la preocupación de leer o de escuchar, es decir, se deja llevar por estos titulares que son así rimbombantes. Hice un pequeño resumen de estas, no sé si serán las más importantes, pero son decisiones y logros que se han hecho que creo que marcan una diferencia entre este gobierno y los anteriores. Por ejemplo, se va a lograr el aumento efectivo del sueldo mínimo a 500.000 pesos y en forma progresiva y con un apoyo a las pymes, lo que es una cosa muy importante porque mucho escucha uno, pero ¿cómo de nuevo a las pymes les van a llevar todo el trabajo que están? No, hay una forma progresiva y en que las pymes van a recibir subsidios por ir adecuándose hasta llegar al sueldo mínimo a finales del año 2024. La reducción de la jornada laboral a 40 horas, creo que también es una cosa importante. Tal vez la gente que vive en provincia no lo nota tanto, pero créanme que la gente que vive en la capital, en Santiago, es una cosa, porque la cantidad de horas que tienen que estar fuera de sus casas, no trabajando y no estando con su familia, sino que movilizándose, es terrible. Y las 40 horas realmente para ellos es una cosa muy importante. Este gobierno, por recursos y por cosas que se han hecho, es el que más ha apoyado económicamente y en forma directa a Carabineros, reconocido por el general director de Carabineros, el general Yáñez. ¿Ya? Entonces, hoy día vi una persona que decía, sí, pero cuando era parlamentario estaba en contra de los Carabineros. Todos te podemos cambiar. Si hasta el chacal de Nahuel Toro estaba arrepentido de haber matado a las personas cuando no tenía conciencia de que eso... Pero da lo mismo, lo concreto es que incluso el general director de Carabineros reconoció que este es el gobierno que más recursos le ha dado y ha podido modernizar sobre todo su flota no solo de automóviles, sino de camionetas, de buses. Exactamente. Pero ¿qué es lo que dice la fake news? ¿Y qué es lo que dice el Vox de cómo se llama de lo que plantea en la línea editorial? Sí, por supuesto. Que no tiene el respaldo, no tiene el respaldo del gobierno, que es débil el respaldo, que es sutil el respaldo. Pero lo concreto no es así. ¿Cachai? Entonces va quedando en eso, porque como lo repiten tantas veces, ahora, y todos los actores que tienen... Una cosa que es muy importante también, tanto para las mujeres que se hacen cargo de su familia como para los hijos, es la ley del pago efectivo de las pensiones de alimentos. Y eso es una cosa que a mí como hombre de verdad me da vergüenza que haya compatriotas varones que no se hagan cargo de sus hijos y que dejen abandonar a la familia y que por fin se está haciendo de una manera un poco más efectiva, con cosas que pueden parecer hasta banales, como que no puedan entrar al estadio si es que hay una pensión, pero tan importante como cuando tú quieres retirar un préstamo o sacar un préstamo en un banco y está demostrado que hay una pensión alimenticia que se debe, parte de ese préstamo no va a ir para ti, sino que va a ir a tus hijos, que son los que no han recibido la pensión de alimento. ¿Me da un segundo? Sí, déjame tener un poquito. Para que hagamos un contrapunto. Pero fíjate que sin haber ganado ningún puesto en la constituyente, que esta cuestión a mí no me significa para nada lo que es el resultado de la constituyente, pero este niño Franco Parisi, que pactó a 99 años el pago de la pensión alimenticia a sus hijos, te tuvo una gran cantidad de votos. Y el gallo hoy día mayoritariamente es venerado por las mujeres, pues si no es nada. No es chiste. Es impresentable. No es chiste. Es inentendible más que impresentable. Es inentendible. Es lo mismo cuando los republicanos tienen la mayoría que tienen,
después de oponerse a las 40 horas, de oponerse al sueldo de los 500.000 pesos, de oponerse, es decir, se oponen a todo. Díganme de qué se trata para oponerme. Claro. Pero ¿cuál es el resultado? La gente cree porque está esta cuestión instalada, de esa cuestión del golpeteo de la noticia que te... Sí, está claro, la línea editorial. Yo creo que la intervención de hoy día del mandatario, a través de su mensaje, representa un abanico temático muy amplio, porque prácticamente abordó una cantidad de aspectos de la vida nacional, tanto en lo económico, en lo cultural, en la educación, en la salud. Abordó, por ejemplo, el tema de la inversión, por ejemplo, del Estado en materia productiva. Principalmente abordó exactamente el tema de la intervención que debe hacer Codelco en el propio país, y también lo que representa la próxima gran obra con mucha significación económica, la explotación del litio. Se me ocurre que esos temas, que además se traducen en, supuestamente, y ojalá así debe ser, en recursos para la nación, para el Estado, y él subraya en algún minuto el rol del Estado en prácticamente las áreas más estratégicas de la sociedad del país. Por ejemplo, el tema de la educación, que es insoslayable en toda política de Estado. Ayer, por ejemplo, hubo una manifestación nacional del magisterio en todo el país. No solamente por reclamar la famosa ya histórica deuda que se tiene con los educadores de este país desde los tiempos de la dictadura. El famoso decreto 3551. Cuando mostraron a la municipalidad. Claro, el traspaso que en el fondo la municipalización significó un modo de privatizar la enseñanza también en el país. Un país que llegó a ser en tiempos de la dictadura el más mercantilizado del mundo. Entonces, recuperarse de esa rémora, ¿no?, histórica en el campo de la enseñanza es un desafío estratégico muy de largo alcance. Hay varios aspectos. Por ejemplo, hay comunas del país que además es un tema muy crítico, el tema de los municipios, de la administración y del saqueo de que son objetos los recursos municipales. Hay varios alcaldes que están requeridos por la justicia en este país. 50. Entonces no es menor, porque eso toca también y ha tocado a la enseñanza, a la calidad de vida de las personas en las comunas, porque eso es restar recursos para el bien de todos. Entonces el tema de la educación fue abordado, de nuevo reconocido por el presidente, por el gobierno, de que esa deuda se tiene que pagar. Sería, digamos, un pecado gravísimo que no se salde esa deuda con los maestros de este país. El problema es que ya hay muchos que han fallecido. Muchos han fallecido, muchos. Y bueno, el tema es de recursos. Yo me recuerdo que hace unos años, no sé si fue el presidente Frei Ruiz-Tagle, en su mandato, que convocó, hace más de 20 años, a una comisión de expertos, subrayo de expertos porque ha estado de moda la expresión, de expertos para que analizaran, estudiaran el problema de la educación en Chile y propusieran al Estado, al gobierno en ese momento, una solución. Y lo que ellos dijeron, estos expertos, después de analizar aspectos pedagógicos, técnicos, inclusive de la enseñanza, abordaron el tema económico, del gran problema de la educación. Y ellos dijeron que el tema y el problema de la enseñanza en Chile se resolvía con $10.000 millones, desde el jardín infantil a la universidad, en todos los niveles. Y eso significaba, alguien dijo, vender o hipotecar Codelco para abordar el tema de la enseñanza a nivel de cómo lo han hecho aproximado los países desarrollados del mundo, que hacen caso
a la recomendación que hace la UNESCO, Comisión de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que dice, recomienda a los gobiernos y a los estados que deben invertir, porque en educación no se gasta, el 8% del Producto Interno Bruto que produce ese país o que tiene ese país. Bueno, Chile ha estado por largas décadas en la medianía de ese 8%, pero hay países desarrollados que han superado ese guarismo del 8%, 10, 12. Porque entienden que no es un gasto. Claro, sino es que una inversión. Entonces, Absolutamente. eso no se ha comprendido y hoy día se volvió a plantear de alguna manera en la intervención del presidente ese tema, que tiene que ver además con el tema de la ciencia, la generación de conocimiento en Chile, porque el país que no genera conocimiento está obligado, destinado fatalmente a la dependencia, a no ser un país soberano e independiente. Don Porque Carlos, y hay depende una de cuestión otros. muy importante también, cuando no se invierte en ciencia e investigación, tenemos una fuga de cerebros muy grande, Además, que se van a lugares en donde tienen muchas mayor posibilidades de desarrollar sus investigaciones Claro. y mantener a nivel de tope de línea sus estudios. Claro, incluso Chile por largas décadas también no ha superado nunca todavía el 1% del Producto Interno Bruto destinado a investigación científica. Bueno, y se rebajó en el gobierno de Piñera II. Así es. Se rebajó. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya volvemos. Agua Sayún se extrae desde lo más profundo de nuestra tierra. Somos una empresa 100% chilena ubicada en la comuna de Coinco, en la sexta región del país. Nuestra agua se extrae desde las profundidades de nuestra tierra. Posteriormente, antes de envasarla, aplicamos un proceso controlado de purificación, osmosis inversa, luz ultravioleta y ozono. Periódicamente somos evaluados por laboratorios externos, que nos califican con el agua que tiene un 0,3% de sodio, siendo Ayun un agua de muy buena calidad, beneficiosa y saludable para la humanidad. En junio de 2019 recibimos un premio de categoría de oro por su labor y calidad, otorgado por un Instituto de Calidad Internacional Malt Selection. Es por todo lo anterior que invitamos a todos a disfrutar de la mejor agua de Chile. Agua Sayún, más vida, más salud. Hola, mamá. Hola, hijo. A este niñito le hace falta fibra. ¿Dijiste fibra? Sí, la internet más rápida de toda Latinoamérica. Cámbiate a la internet fibra más rápida de toda Latinoamérica. Mundo, tecnología al alcance de todos. ¿Cuántas veces estuvo a tu lado para escucharte? Para enseñarte, aconsejarte y compartir contigo cada momento de tu vida. Porque para ti, papá y uno solo, GAES te invita a duplicar sus emociones al oír lo que más ama con esta increíble promoción de 2x1 en audífonos de la más avanzada tecnología y así seguir redescubriendo juntos todos los sonidos de su mundo. Bueno, después de esta pequeña pausa, seguimos conversando. Yo les quería comentar que me quedaron 2 puntos solamente para completar el pequeño resumen que les había dicho. Y una de ellas es la eliminación de las tarifas de invierno en la electricidad. Ah, ya. Yo creo que eso es una cosa que nos llega a todos. O sea, nadie aquí, yo creo que nadie en el país puede decir que está en desacuerdo con esa No. medida. Y Absolutamente. eso no significa que la empresa eléctrica pierde. No, para nada, va a ganar menos nomás. Sí. ¿Ah? Y la otra, que a mí como Pero médico... ahí han de comprar los votos en el Congreso. Bueno, sí. Y la otra que a mí como médico me da mucho gusto, y porque me he dado cuenta con colegas que trabajan en los hospitales regionales, en los hospitales de localidades
cercana a la capital regional, que son más pequeños, que es la disminución en un 45% aproximadamente de las listas de espera. Ese real, ese guarismo, ¿no? Exactamente. ¿Y por qué digo que es real? Porque en el gobierno anterior se hizo una cosa también, pero se sumaron los pacientes que habían fallecido, entonces como que ya estaban listas la interconsulta de ellos. Y en realidad eso fue una interconsulta celestial la que tuvieron, no la interconsulta con el especialista que necesitaban para lo atendió San Pedro. Claro. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice. Alguien puede estar en desacuerdo con lo que nos está planteando, alguien puede estar en desacuerdo con lo que dijo el presidente o cualquier autoridad del país. Pero creo que hay que tomarse un tiempo, y a mí me da mucha pena que personas que yo veo que deberían, se nota que tienen educación, que se informan por TikTok, que se informan, entonces, dense el tiempo de leer algún estudio de periodístico, que sea con base, que sea serio, así como estudios científicos, todo lo que sea. Muchas veces la gente habla porque en realidad es lo que le llega. Y disculpe que lo diga, pero si yo me informo por TikTok, en realidad la información que estoy recibiendo primeramente es muy dirigida por la persona que quiere que yo escuche lo que él quiere que escuche. Y en segundo lugar, no hay ninguna base organizacional, por así decirla, del país que esté detrás de esa información condicionada. Absolutamente. Y ojo, hay países en el mundo que ya están prohibiendo que TikTok, por ejemplo, esté en los teléfonos de las personas que son parte de algún estamento estatal, como en algunos estados de Estados Unidos, como en Australia, como en algunos países europeos, porque TikTok es una app de redes sociales chinas. Y mucha gente no tiene idea de eso, y en realidad uno no sabe las cosas que de repente pueden llegar. Así que eso, podemos discutir, podemos conversar, podemos tener diferencias de opinión, pero yo creo que el ser así como casi más papista que el Papa, frente a ciertas posturas, es una cosa que en realidad es peligrosa. Fíjate que yo quería también destacar en el ¿cómo se llama? En la locución que hizo el presidente, que fue bastante aclaratoria para muchas cosas, y también fue que yo lo considero que, a diferencia de otros gobiernos antes de este, no se había tomado en serio el drama de los detenidos desaparecidos, torturados y exiliados. Los 50 años. En 50 años. Se hicieron los lecitos, que a la medida de lo posible, que esto por cuestión de seguridad de Estado. No sé si esas palabritas o esas frasecitas les suenan a ustedes, pero hoy día se está hablando derechamente que ya los que están desaparecidos le están faltando a Chile. Porque hay un Chile con esa gente y después... Y eso desde el punto de vista físico, material, la falta, y también del punto de vista ético, moral y humano. Exacto, si la frase es una frase, pero muy compleja, acertada. Muy acertada y de mucho cabeza. Cuando dice, los que no están, le falta Chile. Y mientras no estén, Chile va a tener un vacío. Habló sobre el negacionismo, que está bueno que ya de una vez por todas se hable del negacionismo, porque este niño que fue elegido con primera mayoría, este cabro de Santiago, el profesor, ese que dijo el hermano que era un peligro para la sociedad. Claro. Y la hermana también dijo que era un peligro para la sociedad. Él dice que ¿cómo se llama? Comparó a Jesucristo con Pinochet.
Entonces, cuando hay ese tipo de cosas en gente que tiene algún grado de influencia frente a otros, yo digo, eso debería ser ya un poquito ya restringido, debería ser condenado, porque no podía hacer una afirmación ni una comparación de ese tipo. ¿Me cachai? Es decir, Pinochet primero fue un traidor, porque la traicionó. Pocos días antes lo habían a su ascendido a comandante en jefe. Estuvo dentro de los regímenes más criminales que hubo en la región en esos años. Mira, y al final del cuento, que como que todos los de la derecha y la UDI como que estaban ahí como en un manto de protección al muñeco hasta cuando no se descubre, después de las Torres Gemelas en Estados Unidos. Y dicen, ¿qué está hablando este malo en la cabeza de las Torres Gemelas en Estados Unidos? Pero ahí salen las cuentas encubiertas del Banco Riesgo, donde el presidente de Chile, Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, es decir, tenía 5 chapas. Chapas. Es decir, documentos falsos. ¿Quién usa documentos falsos, pasaportes falsos hoy día en este mundo? Los narcos. Los delincuentes. Los delincuentes. Y a nuestro presidente lo encuentran con 5 cuentas, o 17 cuentas. No sé, pero fueron hartas. Pero eran cualquier cantidad de cuentas, pero fue porque se empezó a investigar por dónde puede haber entrado el dinero para financiar el atentado a las Torres Gemelas. Es que ahí empezó el multiroot. Y ahí empezó, y por eso se descubre que al final del cuento, al final de todos los cuentos, Pinochet salió siendo un ladrón. Y ahí como que empiezan muchos recularon, como decía mi abuela en el campo, a replegarse muchos integrantes de los más aferrados a él. Los más acérrimos defensores. Defendían el atentado a los derechos humanos, defendían porque era una guerra, que hay una guerra interna, defendían todo. Pero lo que no fueron capaces de defender, porque era un departamento, es decir, era de un Estado ajeno a nuestro Chile, que estaba diciendo, ese gallo es un pillín, es un bandidín, es un ¿cómo se llama? Un personaje oscuro y siniestro, porque en ese país entró con esta cantidad de pasaportes. Tenía pasaportes falsos. Yo creo que esta intervención que estamos comentando del presidente de hoy, vía su mensaje al país, es una materia de estudio. No termina aquí, inicia aquí. Aquí se inicia. Porque es un documento que tiene distintos aristas, distintos aspectos, extenso, por cierto, pero bien vale la extensión, la longura, digamos, de la intervención, porque es necesario en un país que, como dice Hugo, a veces se vale de estas informaciones breves, que son faltas a la verdad, que incluso a veces gente que opina y habla con monosílabos, escribe con monosílabos, sí. Y más no se sabe qué es lo que piensa realmente esa persona que utiliza redes. Entonces nosotros necesitamos como país, como sociedad, como ciudadanos, informarnos más de lo que ocurre en nuestro país y también fuera de nuestras fronteras, porque el mundo es más ancho en todo sentido, en lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural. Abordó el tema climático, que sí, no es menor hoy día a nivel planetario, ¿no?, de lo que está ocurriendo. Entonces yo creo que hay una tarea como sociedad, como ciudadanos, de informarnos en toda la extensión de los documentos que llegan, que se vierten, porque este es un país que en realidad, como decía al comienzo, lee poco, lee casi nada. Estamos considerados como uno de los países del mundo cuya población menos lee. Puede haber distintas causas,
pero en el hecho real, concreto, es que no se lee. Y además que los libros aquí en Chile son muy caros. Claro, son caros, se ha dicho Y el eso. impuesto que Bueno, pagáis hay es bibliotecas brutal. Sí, donde pero la gente oye, puede si uno ir. quiere comprar libros, Entonces, hay diferentes formas. Sí. O puede conseguir los Sí, libros de alguna pero manera. hay una fase, hay una fase que la gente no puede hacerlo muchas veces porque son muy caros. Y Y esa tú, por ejemplo, política- atravesás la cordillera y en Argentina no es de ahora con la cuestión de la baja. No, siempre ha sido. Es de toda una vida que en Argentina tú pagáis la mitad del precio de Y un eso libro. tiene que ser una tarea de Estado, una política de Estado, ¿no? Para incentivar que la gente lea a través de los libros que no pueden ser tan caros, para que la gente, efectivamente, los ciudadanos puedan ¿Y cuánto tener la lucha? acceso. Siempre ha sido la lucha por la Como eliminación del IVA. como ocurrió antes del año 1973, que ese gobierno, que fue derrocado, como sabemos, brutalmente, a través de la editorial Quimantú del Estado, Sí. en 2 años editó 12 millones de libros para una población un tercio menor que la que hoy día tiene el país. Entonces, en ese tiempo se leía. ¿Por qué se podía leer? ¿Por qué la educación era prácticamente un derecho consagrado? Yo estudié gratuitamente en la universidad, no pagué un peso. Y todos los compañeros estudiantes de esos años en la Universidad de Concepción, de todas las disciplinas, de todas las profesiones, nadie pagó un peso. Y nosotros residíamos en los hogares que la universidad tenía, en ese extenso barrio de 200 hectáreas que tiene la Universidad de Concepción. Y ahí nosotros vivíamos y teníamos excelentes comodidades materiales, y nuestro desayuno, nuestro almuerzo, nuestra once y nuestra cena eran gratuitas. Nunca pagamos un peso. ¿Por qué antes se podía? ¿Por qué antes era posible eso? Y con menos recursos. Y hoy día, con mayor razón, debiera ser. La educación, la salud, como se ha dicho, no son servicios, son derechos humanos que deben estar consagrados en una carta fundamental, por ejemplo, como la que tiene Absolutamente. que existir. Creo que no, Yo estoy de acuerdo que la seguridad es parte de una cosa que debería estar, pero no es la única. Y lamentablemente se ocupó como bandera de lucha solamente la seguridad, como si todos los demás aspectos de la sociedad no fuesen importantes. Y claro, cuando uno piensa la salud y la educación como negocios, Mercancías. no son mercancías. Bueno, es cosa de ver que hasta el agua piensan algunos que es un bien que se puede negociar. Entonces, cuando se parte de esa premisa, es como bastante complejo tratar de lograr que se entienda que son derechos. Y en Chile hay ciudadanos, hay seres humanos, hombres, mujeres, niños, que carecen de agua limpia. Sí. No hay agua Sí. para ellos. Entonces, ¿qué sucede? Es decir, ¿en Bueno, qué es que lo que país pasa es que estamos? ahí hay cosas que uno no entiende. Por ejemplo, por porcentaje de población, la región que tiene mayor cantidad de personas sin agua potable es la región de la Araucanía. Es donde más llueve. Y es la región donde más se vota por la derecha. Y donde Y eso yo de verdad que no lo y entiendo donde cuando un el agua señor- se vende. No lo Yo me, puedo acuerdo entender. yo me acuerdo que después del plebiscito, yo llegué pidiendo perdón a la gente de Petorca. Le pedí perdón porque yo me estaba preocupando de que ellos sus necesidades las hacían en bolsas de nylon, todo lo que consumían con agua era de camiones Argie. Entonces le venía a pedir perdón porque yo pensaba que yo un aporte podía estar haciendo para que ellos tuvieran agua, el agua que siempre tuvieron. Y ahí, porque yo pedía perdón, porque ahí fue el 80% del rechazo. Sí. Son cosas que Entonces, uno no entiende. son cosas que no las entiendes. Es interesante el tema, como que tú planteas, Hernán y Hugo, porque este es un país carenciado en muchos aspectos, teniendo grandes potencialidades materiales con efectos económicos para ser una potencia mundial. Nosotros tendríamos que ser una potencia mundial, un país soberano independiente, Energías verdes. que crea sus propios poderes a través de la investigación científica,
a través de todo lo que se destina para esos efectos. Pero aquí hay que tomar decisiones que son estratégicas en el país y ese proyecto nacional estratégico, soberano, independiente, tiene que ser asumido por la población, por los ciudadanos en su conjunto. No solamente una voz que salga de algún dirigente político, bueno, de un gobierno, de un parlamento. Esto tiene que ser asumido por el conjunto de la población. Hay que recuperarlo. Entonces, hay que recuperarlo. Claro. Es lo que se perdió. Fíjate que sin ir más lejos. Hoy día ha estado de moda el asunto del balón de gas más caro del mundo. Entonces dije yo, bueno, hay que hacer alguna investigación, hay que hacer en este cuento. Entonces, me encuentro con que ENAP, durante 60 a 70 años, abasteció de gas a Chile. Es decir, todos los balones de gas que se vendían antes, todos eran abastecidos por ENAP. Y en el año 2013, es decir, del año 54 al año 2013, todo el abastecimiento de gas de Chile era de la ENAP. Y en el 2013 se corta ese abastecimiento de ENAP y empieza estas tres empresas que hacen alianzas, monopolios y toda esa cuestión, a traer gas de otros lados y empiezan a hacer el cuento de justificar un poco el alza del gas. Para contrarrestar ese monopolio, esa mafia, dicen, bueno, hagamos ¿cómo se llama? Un prototipo, un experimento, una cosa de gas nuestro para bajar un poco la cantidad. Bueno, el cuento está en que hoy día la derecha, los más de derecha, dicen yo no apruebo la reforma tributaria para que se estén gastando 518 millones de pesos mal gastados en ese experimento del gas. Como que todos los negocios no hay que invertir en nada para que se funcione. Los valores de gas están, las máquinas están, y el producto al final va a estar. Pero hoy día, por ejemplo, tenemos que revertir esta situación del 2013, donde se le impide a ENAP, revertir en que ENAP abastezca el gas a todas las empresas de Chile y baja inmediatamente a la mitad de Mira, precio. yo te voy a contar algo. Yo escuché... Y eso fue en el primer gobierno de Piñera. Sí. Y el gerente general de ENAP de esa época, después es gerente general de una de las empresas de distribuidora de gas. A ver, ese proyecto se hizo en tres comunas del país. Una fue San Fernando, la otra no recuerdo, y la tercera Cheguayante. Yo hoy día escuché temprano al alcalde de Cheguayante. Y le preguntaron qué opinaba él sobre este proyecto y dijo, yo esto lo encuentro maravilloso. ¿Y por qué le dijo el periodista si todo el mundo está hablando de que esto fue una mala inversión? A ver, la inversión había que hacerla, había que construir los balones, bodegas donde guardar los balones, había que comprar los balones porque no los teníamos, había que hacer todo eso y empezamos a ver la distribución. Pero mire, más allá de eso, él decía, yo les quiero contar que antes de la pandemia aquí el precio del gas costaba más o menos 16.000 pesos los 15 kilos. Y ENAP vende al por mayor a 500 pesos el kilo de gas. Entonces en un balón de 15 kilos, la empresa le entrega 7.500 pesos a ENAP. O sea, yo encuentro, decía el alcalde, que 14.000 pesos, 15.000 pesos como un precio bastante razonable con toda la inversión que tiene que hacer la empresa. Sin embargo, post pandemia, y se mantuvo cuando ya estamos casi sin pandemia, dijo, el precio acá llegó a 25, 26 mil pesos. Y por este plan piloto que se hizo acá, en este momento el gas en Cheguayante se está vendiendo a 13.500 pesos. Así es, señor. Entonces, él decía entonces le dijeron, pero ¿y por qué no se le da subsidio a las empresas que están ya establecidas?
porque igual van a seguir ganando. Entonces vamos a estar subsidiando el negocio inflado que tienen. Y no se va a llegar realmente a darle todos los beneficios del descuento a la gente que va a consumir el producto. Yo lo encontré bastante interesante porque lo había escuchado y es de primera mano de una de las autoridades que le tocó estar en este plan piloto. Las tres provincias, comunas o departamentos, Comunas fueron. Comunas que tuvieron el plan piloto, hoy día la oferta de Lipigá, de Gasco y del otro, El abastible. Abastible, es decir, ya están casi igualando al precio de 18, de 25, de 28, bajando a 14, a 13 lucas. Sí. ¿Cómo le robaban al pueblo? Bueno, y ahí decían que hay 7 empresas más en el país. Sangrías, ¿Cómo le robaban al pueblo? Sí, exacto. Bueno, y hay 7 empresas más que son pequeñas que nunca se han podido meter porque estas 3 grandes tienen el monopolio. El monopolio. Claro. Y ahí, esto es una anécdota nomás, me encantó el nombre de una, de San Fernando. Gasparín. Gasparín. Lo encontré muy bonito el nombre, porque es una empresa de gas, Gasparín, Gasparín. ¿sí? Que suena hasta bonito. Pero Así digo yo, que- esas cosas son las que tienen que... Ahora, por ejemplo, lo que se dice, bueno, mira, el distribuirla no es negocio. Claro. Pero esta cuestión no la podemos parar aquí, sino que tenemos que buscar dónde distribuirla. Y yo creo que el monopolio del gas hoy día, con este tipo de administración, se les va a empezar a bajar un poquito el descalabro y la sinvergüenzura que han cometido durante años en contra del pueblo de Chile. Y justamente las cosas se terminan justamente en los gobiernos que no deberían estar gobernando. 2013, Piñera, corta el gas. Complejo, porque en realidad los chilenos somos lamentablemente un pueblo muy cortoplacista mental. Y a la gente se le olvidan este tipo de decisiones. Pero estas cosas tiene que saber a la gente. Es que por eso, compadre. sí, pero hay que seguir Que dándole. Y hay durante que, 40, 60, 70 años estaba siempre hay que mantenerlas, promocionando el gas. que sigan sonando, por lo que tú dices. Y la gente hoy día piensa, ¿y por quién hasta ahora quiere meterse en la cuestión del gas? No, durante 70 años tuvo la cuestión del gas. Y eso representa una necesidad de la gente, digamos, en el sentido de informarse. Porque cuando no hay información, Volvimos a lo cuando mismo, no sí. hay, ¿no es cierto?, estos datos, la gente queda en un estado de indefensión absoluta. Porque no reclama. ¿Y a quién le echa la culpa? Porque no demanda. ¿Y a quién le echa la culpa? Claro, es decir, obviamente Eso, lo que... ¿a quién le echa la culpa? Claro. Entonces- ¿Y por qué los resultados de todas estas últimas elecciones han sido de esa forma? Porque la gente ha recibido, ¿cómo se llama?, la información así, relámpago, fragmentada, el tema de la Mentirosa. seguridad. No, mentirosa. El otro día vi un debate entre Mirosevic y el otro compadre de ¿cómo se llama?, de la UDI. Oye, lo desarmó enteros ahí, le desarmó toda pieza de cada instrumento que tenían de pura fake news, de pura mentira, de pura... Es que hay realidades que son indesmentibles en términos de la mentira en la que se transforman, Sí. ¿te fijas? Que se dan por verdades y son falsedades. Sí, pues. Ahora, yo creo que, y en eso yo creo que usted va a estar de acuerdo, don Carlos, el término de la educación cívica en este país es una cosa, pero que yo creo es base de todo... Un vacío crítico. Exacto, un vacío crítico, absolutamente. Eso es una cuestión que de verdad que es inentendible. O sea, yo ahora lo entiendo. Yo no quiero que piensen. Más fácil para mí que no tengan crítica para yo imponer lo que yo pienso y no dar la posibilidad de tener personas que estén un poco disintiendo o tratando de dar otras respuestas a las necesidades. Yo me recuerdo que en el liceo, que no se llamaba Oscar Castro todavía, sino que el Liceo de Hombres de Rancagua, Sí. que allí estudiamos, yo me recuerdo que en las clases del profesor de historia Juan Celada,
nosotros estudiábamos capítulo por capítulo, artículo por artículo, la Constitución vigente en el país de ese tiempo. Y se analizaba, y esa era una tarea de formación pedagógica en el campo de la educación cívica, que hoy día es un vacío tremendo, y por eso también, bueno, la ignorancia de ahí viene, ¿no? Cuando la escuela, el sistema de enseñanza abandona su rol de formar ciudadanos y ciudadanos cultos, pasa lo que nos sucede. Fíjate que yo, ¿cómo se llama? Hoy día fui a acompañar, ¿cómo se llama? Al amigo Rodemil Aranda. Ya había un tumulto de gente, pero grande. Y todos, fíjate que no todos, pero muchas personas, la mayoría, identificaban mucho con el programa. Y me daban las gracias por los temas que tratábamos y en la forma que los tratábamos. Que muchas veces salían cosas medias cómicas del personaje, pero como te digo, yo pensaba que, sí, y mucha gente, ¿sabes tú? Eso te da las gracias. Fue en un encuentro que te digo de casi puros viejos, que son viejos mineros, pero que estén alabando y dándote las gracias porque está ahí dando datos que ellos ni lo conocían. Yo creo que este dato ni yo lo conocía, pues ya lo averigué. Entonces, son cosas, es decir, oye, cuando dicen, pero ahora, ¿por qué nada? Bueno, como que nunca lo he hecho. No, claro, pues si nada estuvo toda la vida. Siempre estuvo. Hasta el 2013, del año 54. Me consta que hoy día, en algunas oficinas, en algunos lugares de trabajo, se escuchó y en algunos casos se dio el mensaje del presidente. Sí. Como también en algunos colegios. En cada curso había un televisor para escuchar la intervención del mandatario. Entonces, se me ocurre que hay un intento, hay algunos avances en ese sentido, para que la gente, y sobre todo los estudiantes, estén informados, ¿te fijas? Y eso es una tarea social. Bueno, lamentablemente, siempre lo digo, el tiempo es un verdugo en la televisión. Ha sido un programa muy bueno. Ojalá que ustedes se hayan interesado en los temas y ojalá que investiguen, lean, como dijimos acá. Don Carlos, Hernán, muchas gracias. Y primer programa que no lo digo sin vergüenza. Exactamente. Bueno, nos vemos la próxima semana. Que estén todos muy bien. Sexta Visión presentó Sin pelos en la lengua.